Hola, hoy vamos a ver el área afectiva emocional, ya vimos el área social dentro de lo que es el grafoanálisis. El área afectiva está en la zona media o segunda zona o cuerpo de la escritura que se llama, que es la que forman los óvalos y el resto de las letras. Ya vimos que en la segunda zona estaban las emociones, estaba el presente, estaba el sentimiento, estaba el amor, estaba la toma de actitud, la realidad, el autocontrol también, la parte consciente. Entonces, en esta área afectiva, emocional, vamos a ver si la persona es emotiva o no emotiva, que ser no emotivo significa que no es que no tenga o carezca de afectividad, sino que está atenuada. Vamos a ver si es extravertido o introvertido, de allí las reacciones primarias que puede tener o secundarias. Es muy importante la fortaleza que tiene el yo, si es optimista la persona o si tiende al desaliento, el autoconcepto que tiene de sí mismo, si es positivo o negativo. Vamos a ver qué capacidad de adaptación, si es independiente o si depende de un grupo. Entonces, englobando todo eso, vamos a ver el predominio de la razón sobre el sentimiento. Entonces, vamos a ver si la persona es madura emocionalmente. ¿Qué significa madura emocionalmente? Significa que la persona tiene una capacidad de desenvolverse en la vida asumiendo las responsabilidades de sus actos, manejando las decepciones que pueda tener sin sentirse enojado ni culpable ni consigo mismo ni con los demás. Entonces, hay que tener una determinada tolerancia a la frustración para tener una madurez emocional. Y vamos a comenzar a ver por un ejemplo. En general, cuando hay insatisfacción, hay frustraciones, eso está favoreciendo la agresividad. Entonces, el bajo nivel de frustración ya nos está dando una determinada inmadurez, porque tiene la persona un yo débil, es muy bajo control de los impulsos y en general vamos a encontrar en la escritura todo signo de inhibición, como son suspensiones, mucho control, pero también la escritura puede ser sinuosa. Bueno, ya lo vamos a ir viendo dentro de los ejemplos, porque para que haya una madurez emocional, la escritura tiene que estar en un ambiente gráfico positivo, es decir, la escritura va a ser clara, legible, organizada, va a tener una buena distribución, el margen izquierdo va a ser regular y normal, la escritura va a tener una proporción, va a ser proporcionada, va a ser regular, va a ser progresiva, va a ser firme, porque justamente tiene que estar la persona afirmada. Entonces vamos a comenzar aquí con un ejemplo. Esta es una señorita que tiene 25 años. Aquí vemos el margen derecho, que es regular. Vemos que es pequeño, pero es regular. El margen derecho lo dejó un poco bastante amplio, pero de todas formas es irregular. Habría que ver si, por ejemplo, entraba una palabra y no la puso. Por ejemplo, acá dice formar, podía haber entrado acá perfectamente y no la puso. Entonces eso hace ya que digamos que el margen derecho es irregular y que tiene alternativas en los contactos sociales. Entonces, vemos que acá hay un predominio de la zona media, justamente relacionado con la afectividad, porque hay inflación en muchos óvalos, hay puntos en círculo, la tendencia es a ocupar la zona media. Después les voy a enseñar que tiene palabras crecientes también,
que ya tenía su significado. Y en general la escritura ven que es irregular. Es movida, pero es irregular también. Y cuando la escritura es irregular, nos indica que la persona vive dominada por las emociones y por los impulsos inmediatos, que le falta equilibrio interior, a veces por luchas que tiene consigo mismo, para afrontar con calma todos los obstáculos que se le presentan. Entonces vamos a continuar, tiene las mayúsculas. Miren aquí en esta M, que ya lo vamos a ver en letras reflejas posteriormente, hizo la primer AMPA mucho más alta que las siguientes. Eso nos está mostrando una visión del lince que mira con superioridad a los otros. Vamos a ver que unas son ligadas, otras son desligadas, las mayúsculas de las minúsculas. En realidad esta escritura es suave, es decir, la parte de la zona media, la base del renglón, es curva, y eso es positivo porque es el grado máximo de afectividad en ese sentido, la curva. Vamos a ver que tiene las guirnaldas, que tiene guirnaldas bucladas, pero la escritura es floja y es redonda, no llega a ser blanda la escritura, pero es floja. La dirección, como ven, es desigual. Aquí comienza, hace una especie de serpentina, luego la hace descendente, va variando. Hay cóncava, convexa, casi de todo lo que puedan imaginar. Con respecto a la rapidez, comienza un poco más moderada y después es como que quiere acelerar, ser acelerada, o sea, es desigual. En cuanto a la inclinación, tiende a ser vertical o levemente inclinada, que ese es un aspecto positivo, digamos, de la afectividad. Y la reacción es mixta. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los óvalos, que son cerrados en su mayoría, y luego tenemos las guirnaldas, que son receptivas, y eso se da en todo el escrito. Entonces vamos a ver si se puede ver un poquito más. Bueno, acá tenemos, ¿ven? Esta escritura es mediana, pero es grande también. Acá tenemos las medidas. Entonces, si tenemos que dar una leve introducción sobre esta escritura, acá por ejemplo está un creciente impresionante, eso nos indica inmadurez. Podemos decir que en esta persona predomina el sentimiento sobre la razón, porque es muy irregular, puede desbordar afectivamente en los deseos, hay una exigencia del sentimiento, hay una magnificación del yo. La persona es optimista íntimamente. A ver si vemos acá, bueno, acá lo tenemos un poquito más agrandado para que se vieran las características. Hay una fortaleza del yo aceptable, pero es algo débil, porque si no, no sería blanda, floja la escritura. Se muestran algunos fallos en el autocontrol, hay variaciones del humor, puede cambiar fácilmente de planes, de opiniones y de amigos, por eso esa irregularidad. Y como está amplificando la zona media, hay una amplificación ilusoria de la realidad, que a veces tiene reacciones infantiles, porque es creciente la escritura y puede llegar a chocar con los demás. No es una persona espontánea porque no se manifiesta con total sinceridad. Vamos a ver algunos óvalos, por ejemplo aquí, que es dual. ¿Dual por qué? Porque el rasgo va de izquierda a derecha y lo parte al medio. Es dual pero con los demás, no consigo misma. Y sabemos que la guirnalda es receptiva, que nos indica ternura, espontaneidad de sentimientos, pero al ser floja pierde la dinámica de la abertura de sentimientos.
Entonces, también vemos que si hay guirnalda buclada, estamos hablando de una habilidad seductora que es interesada para conseguir sus objetivos. Es decir, que le falta unidad y disciplina en el comportamiento a esta persona. Hay que pensar que tiene 25 años, todavía es joven, no ha tenido mucha experiencia en la vida. Yo cuando realizo los análisis, lo que hago es tomar otros test proyectivos también, no para ponerlo en el informe, sino para confirmar los datos de la grafología, que en este caso no hace falta confirmar mucho en el sentido de que es una escritura irregular. Pero yo tomé el test gestáltico visomotor Bender, que por su puntaje nos estaría dando conflictos emocionales y afectivos con complejidad, confirmando lo que nos está diciendo la grafología. Entonces acá hay una inmadurez afectiva, la persona esta tiene un bajo nivel de frustración y bueno, necesita un poco más de constancia. Ahora, yo lo que les quería explicar, que esta es la misma persona, antes había colocado la firma arrimada al texto y a la izquierda, acá la puso un poco más al centro, igual está centro-izquierda, pero muy alejada del texto. Entonces vamos a tener variaciones con respecto a los días. Acá siguen manteniendo el margen izquierdo lo mismo, el margen derecho aproximadamente lo mismo, pero hay una estabilidad un poco mejor en los renglones, en la base de la zona media. Por eso yo siempre estoy de acuerdo que hay que analizar varios escritos. Yo me conformo con 6, por ejemplo. Y es importante tomarlo en varios días, digamos. Yo cuando realizaba los informes, le hacía venir a la persona, lógicamente, varios días y siempre notaba diferencias. Y ustedes pueden hacer la prueba cuando están eufóricos o cuando están tristes o cuando tuvieron un problema que les modificó. Agarrar una hoja, escribir, firmar, poner la fecha y luego observar a los 2 o 3 días la diferencia que pueden tener en las escrituras. Esta, por ejemplo, es de la misma chica que acá en este caso escribió en letra de imprenta. Por eso la letra de imprenta es muy controlada. Por eso nosotros nos gusta más la cursiva, aunque podemos analizarla igual. Si nosotros la vemos, sacamos igual las características. Para que vean cuáles serán los cambios. Bueno, acá tenemos otro caso. Este es un muchacho que tiene 22 años. Y si vamos a ver la parte técnica, el margen izquierdo es regular y tiene sangría. Esto no es irregularidad, sino que dejó la sangría, igual que aquí, luego del punto y aparte. Eso nos indica que respeta las normas sociales o las desea respetar. El margen derecho es irregular también. Acá en este caso me parece que lo hizo más para no cortar las palabras. A veces no le gusta cortar las palabras a la persona. Pero es una escritura pequeña, es proporcionada, es contenida. Las mayúsculas, algunas están separadas de las minúsculas y otras están ligadas. La escritura es firme. Ustedes van a ver que no tiene la flojedad que tiene la escritura anterior. Es en arco y el ángulo, en colegamento. Primero asciende, luego parece que desciende algo. Y la abreacción también es mixta. Una vez deja abierto el óvalo y otra vez lo cierra. Más que el arco, en el coligamento es cerrada. Es inclinada la escritura, esta no tiene unas variaciones de inclinación, es inclinada y es ligada. Entonces, acá ven la medida que tiene, es una escritura pequeña. Miren el óvalo lo que mide con respecto, y es más o menos constante, es regular la escritura, no tiene tanta irregularidad.
Y con respecto al módulo, también vemos que no tiene grandes desproporciones. Bueno, esta acá la acerqué un poquito más. Esta es una escritura que no es tan emotiva como la anterior, no vemos tantas irregularidades, aunque sí, algunas podemos notar. En realidad su reacción es secundaria, es más bien introvertido, está autocontrolada la persona, permanece más el predominio de la razón sobre el sentimiento, aunque ahora después vamos a ver la firma que es más bien lanzada. Es decir, hay más fuerza del yo de lo que había con la otra señorita. Acá esto es otro día y podemos ver que se sigue manteniendo dentro de los aspectos gráficos que analizamos anteriormente. No es que tiene grandes variaciones. Entonces podemos apreciar que en esta escritura hay equilibrio y sensatez en los juicios, porque justamente hay una proporción, y aunque los hechos le afectan por el impacto que le puede producir emocional, ya sea agradable o desagradable, hay que ver cómo dirige las tensiones emocionales. En este caso, las somatiza en el cuerpo. Porque, a ver, cuando hay tensiones emocionales nosotros las podemos descargar en forma de irritabilidad, podemos sublimarlas por medio de actividades que nos gusten, pero también podemos somatizar indicando enviando esas tensiones al cuerpo, y eso hace somatizar y muchas veces hace que nos enfermemos. Y eso lo corroboré en la última entrevista cuando le pregunté yo a ese tema, y él me dijo que somatizaba en el estómago, que era lo que se veían algunas congestiones justamente en la zona media. Por eso no estaba tomando medicamentos igual, pero por eso nosotros tenemos que tener determinados datos de la persona. Entonces, en general en la escritura tiene un nivel de autoestima interior importante, vemos ahí en la firma, que ya es más grande del texto y tiene otras características, aunque todavía no está conforme con sí mismo tampoco, porque se está tachando. Le falta libertad y espontaneidad para mostrar sus sentimientos y se contacta bien con los demás. En general se adapta a las costumbres sociales, pero van a existir alternativas en la sinceridad de las expresiones emocionales y en la conducta afectiva, porque suele desconfiar y eso le produce tener cambios de actitud y tener reacciones opuestas según el momento. Muchas veces esta persona puede pensar una cosa y decir otra, y eso ahí lo muestro porque es una letra refleja igual, que todavía no he dado la característica, pero cuando se separa la parte del óvalo del hampa que le sigue, acá en este caso, esta es una A, tiene su significación. Es decir, esta persona, si tenemos que decir que tiene madurez afectiva, podemos decir que está mucho mejor que la señorita que analizamos antes, porque tiene más estabilidad del ánimo, del humor. Por eso siempre tenemos que revisar con otras escrituras de otro día. Esta estabilidad afectiva se produce en la conducta social y bueno, hablando de social ya estamos en otro aspecto, que eso ya lo di. Entonces vamos a ver con respecto a todos los aspectos gráficos. Acá tenemos todo lo que estuvimos viendo, que simplifiqué en unos momentos para hacer una especie de informe,
porque si es más complejo todavía. En el orden, ¿qué vamos a ver? La regularidad y las tendencias, el nivel de equilibrio que tiene en los juicios, especialmente en la proporción, la sensatez que tiene la apreciación de sí, en el tamaño, cómo se siente consigo mismo, el grado de emotividad, la exteriorización, es decir, las relaciones si son extensivas y abarca muchas personas, o si es intensiva, es a pocas personas y selecciona más. Su autovaloración, la confianza que tiene en sí y cómo se contiene, mostrándose prudente, o si es irregular la escritura donde dominan las emociones. En la presión, la firmeza del yo, para ver cómo descarga también por irritabilidad, lo sublima o somatiza. La forma, que vamos a ver la adaptación según sea ángulo o curva, si la persona es influenciable y amable, si es firme o si es dura, intransigente. En la dirección, vamos a observar cuál es la estabilidad del ánimo o si es inconstante en las emociones, por diversas causas que pueden ser inseguridad y otras que vamos a ver cuando analicemos la escritura. En la rapidez, la vivacidad en las reacciones emotivas y afectivas. En la inclinación vamos a ver la espontaneidad de los sentimientos, cómo expresa su afectividad, el nivel de sinceridad, la unión en vínculos de amistad, el autocontrol emocional. En la continuidad, la tendencia a unirse a los demás, el equilibrio emotivo, también el nivel de equilibrio de relación con los demás, la estabilidad afectiva en la conducta social. Y luego tenemos en el texto firma, que ya en la comparación lo vimos, el comportamiento social e íntimo de su afectividad. Entonces, tenemos que analizar siempre todos los aspectos gráficos y sacar lo que predomina. En este caso vimos las emociones y la afectividad que irían en el informe. En la próxima clase vamos a ver otro aspecto basado sobre la técnica grafológica. Hasta pronto.